Bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos. Siéntase en casa, tome su mejor asiento. Tome su mejor asiento, hermanos. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, hermanos, como que nosotros antes de llegar al santuario ya sabemos dónde está nuestro lugar. ¿No se da cuenta? Sí. Bueno, los que dijeron que sí, los que dijeron que no, para los dos tengo. Dice, estaba leyendo un documental, hermanos, que las personas que van o que se reúnen en las congregaciones, las personas, escúchalo bien, las personas que se sientan en el mismo lugar de siempre, en el mismo lugar todos los domingos, son, escúchalo bien, son los que están cimentados en la palabra de Dios y son los que aman la obra de Dios. Es lo que dice el documental. Y los que no, los que andan brinque de lugar en lugar, dice el documental, no me digan a mí, hermano, no me digan a mí, es lo que dice el documental, es lo que yo estaba leyendo y dice ese documental, que las personas que van o que se reúnen en las congregaciones, que se sientan en el mismo lugar todos los domingos, son los que están bien cimentados en la palabra de Dios, aman la obra en la que el Señor los ha puesto, y cuando no están presentes se sienten tristes cuando no llegan a ese día del servicio y reflexionan: ¿quién ocupó mi lugar? ¿O quién ocuparía mi lugar? ¿O se mantuvo mi lugar desocupado? Y por otro lado, dice el documental que los que andan de un asiento a otro no aman la obra de Dios y llegan solamente por llegar. Y espero, hermanos, que en este lugar no sea así. No. Espero, hermanos, que todos amen la obra de Dios, que todos amen a Dios y que en verdad, hermano, les duele en el corazón lo que esta obra pase. Y que también, hermanos, se regocijen cuando el Señor vaya añadiendo personas para su reino. Que nosotros nos gocemos, hermanos, con lo que el Señor está haciendo en la obra donde el Señor nos ha puesto, pero también, hermanos, que debemos de entristecernos cuando la iglesia está sufriendo. Y hoy en día, hermanos, la iglesia de Cristo sufre. Hoy en día la iglesia de Cristo está sufriendo. ¿Por qué? Por nuestra convicción. Porque hoy en día en las iglesias ya no hay convicción. Hoy en día en las iglesias se nos ha olvidado, hermanos, que somos cristianos. Nosotros los que estamos aquí viviendo, hermanos, para nuestro Dios, estamos aquí haciendo las cosas solamente para la gloria de nuestro Señor. Yo se los he dicho anteriormente que somos los únicos responsables si esta obra crece o esta obra termina. Que claro está, si Dios lo quiere así, porque nosotros nos ha mandado solamente a predicar la palabra de nuestro Señor y no a convencer absolutamente a nadie. Nuestro trabajo es hablar, nuestro trabajo es predicar de las maravillas de nuestro Dios. Ayer tuvimos la oportunidad nosotros, con mi esposa, mi familia, de poder ir a una fiesta de mi familia de sangre. Cuando llegamos al lugar, antes de bajarnos del vehículo, hermanos, antes de entrar, nos pusimos a orar. Yo y mi esposa y mi hija nos pusimos a orar allí en ese lugar para que el Señor nos usara con gente que está perdida. Yo sé que mi familia, yo se los he dicho y se los he gritado, muchos estaban diciendo en la escuela dominical que perdemos amistades cuando nosotros decimos la verdad. En una predicación que hace más o menos 2 años, 3 años, 2 años y medio, no recuerdo cuánto tiempo hace de esa predicación, yo le dije en esa predicación a mi familia que estaba perdida y que se iba a ir al infierno. En esa predicación yo le dije que estaban muertos en sus delitos y pecados, como dice la palabra del Señor, y que por lo tanto iban a ir a parar al infierno. Y esa predicación, cuando lo subimos, yo se las mandé a todos para que la escucharan, para que la vieran. A raíz de esa predicación, muchos dejaron de hablar. Muchos dejaron de hablar por decir la verdad.
Fuimos y oramos antes de entrar ayer a ese servicio, a esa fiesta, perdón. Estuvimos orando con mi esposa, pidiéndole a Dios que nos usara, que nos diera la oportunidad de poder hablarle a una persona de sus maravillas. Con esa mentalidad, hermanos, con ese propósito, el Señor nos llevó a esa fiesta y le damos gracias y honra sea para nuestro Dios que pudimos hacerlo, hermanos. Que pudimos, mi esposa por un lado estuvo hablando con una persona que verdaderamente necesita de Dios, que verdaderamente desea, anhela en su corazón acercársele a Dios. Pero siempre su mentalidad, Satanás, los hace creer que no van a cambiar, que no pueden cambiar, que quién los puede perdonar. Y mi esposa le decía: fulana, si el Señor pudo cambiar a mi esposo, también puede cambiar al tuyo. Y por otro lado, yo testificándole a otra persona también ahí, diciéndole que se acercara al Señor, porque me dijo que estaba enferma, pero siguen, como les decía hace un momento, siguen en sus delitos y pecados, siguen en la embriaguez del mundo, siguen haciendo los placeres de este mundo, hermanos. Pero gracias a Dios que nos dio la oportunidad. Por eso, hermanos, cuando salimos de ahí, salimos también desilusionados por mirar gente perdida, familia de nosotros perdida, pero gozosos, hermanos, también en el corazón, porque miras, yo no sé si a usted le ha sucedido, solamente al pastor le ha sucedido. Yo cuando voy a un lugar de esos, hermanos, que puedo compartir la palabra del Señor, que puedo testificarle a alguien de las maravillas de nuestro Señor, hermano, de verdad, yo salgo gozoso. Yo salgo gozoso de ese lugar porque el Señor, en medio de las tinieblas pudimos ser luz. Que en medio, y nos damos cuenta, hermano, cuando salimos de ese lugar, nos damos cuenta de dónde nos sacó el Señor. Nosotros también estábamos igual que Él. ¿De dónde nos ha sacado el Señor? ¿Para qué? Para darnos vida eterna. ¿Para qué? Para que seamos esa luz, para que seamos la sal de esa tierra. Y yo le doy gracias al Señor. Música, pero música horrible que se escucha hoy en día, hermanos. Horrible, hombre. Allí en medio de la fiesta, las jovencitas allí provocando a los varones ya sesentones, casados. De verdad, hermanos, que qué vergüenza. Es una vergüenza la música que bailan hoy en día. Una vergüenza. Y los papás felices, ay, le ríen el chiste a los hijos, que ahí le están bailando a los hombres. De verdad es una vergüenza que se baila hoy en día. Una vergüenza de a tiro. Pero gracias al Señor, hermanos, que nos pudo usar. Muchos de nosotros, hermanos, ignoramos cosas importantes de nuestra vida. Muchos de nosotros ignoramos, hermanos, nuestro caminar. Muchos de nosotros, hermanos, ignoramos las consecuencias del pecado. Todo pecado trae consecuencias. Todo pecado trae consecuencias. Las consecuencias del pecado, tarde o temprano, hermanos, nos van a alcanzar. Las consecuencias del pecado, hermanos, no nos vayamos a donde nos vayamos, la consecuencia va a estar ahí. Le compartía y le decía a una persona ayer, yo le decía, ¿sabes qué? Estas personas, porque dijo que le había dado un dolor y que le dijeron que si no dejaba de tomar le iba a dar cirrosis. Igual la consecuencia. Tiene consecuencias. Ahora, nosotros como hijos de Dios, hermanos, si vamos y nos deleitamos en el pecado, va a venir una consecuencia. Vamos a poner al hermano X, al hermano fulano, ponga al hermano que usted quiera. Va y adultera y se mete en fornicación y tiene un niño o tiene un hijo y dice, ay, tengo una bendición. Mentira, hermano, después viene el child support. Y es la consecuencia que vas a pagar por 19 años. La consecuencia tarde y pleitos con tu esposa que ni te imaginas. Que vas por el niño y empiezan los pleitos. Y la esposa que le hace mala cara y que le hace esto. Es la consecuencia del pecado. Y a todo, hermano, todo pecado trae consecuencia. Tarde o temprano te va a alcanzar. Así es que jóvenes, tienen la oportunidad de caminar recto delante del Señor, de vivir una vida para el Señor y no lidiar con las consecuencias del pecado. Imagínense los jovencitos
que están usando ahorita las drogas, hermanos. Yo los miro, pero flacos que están. Todos carcomidos de la cara, que ni siquiera tienen aliento de levantar la cara y saludar a la gente, por la droga que están usando. Por eso, jóvenes, tienen la oportunidad. Qué bueno que sus padres los han instruido en las cosas del Señor. Sigan, aférrense a las cosas de nuestro Señor, para que no tengan, para que no puedan, o para que no lidien la consecuencia del pecado. Pero todo pecado trae consecuencia. Y todo pecado que estemos cometiendo, hermanos, y pensando que Dios no nos va a castigar, que ignoramos el castigo, que ignoramos la ira de Dios, hermanos, tarde o temprano va a llegar a nuestra vida. A nuestra vida cristiana, a nuestro caminar, a nuestro diario vivir. Esta mañana, hermanos, estaremos mirando, estaremos analizando lo que dice la palabra del Señor acerca y con respecto de cada situación en la que cada uno de nosotros estamos atravesando, en la que cada uno de nosotros estamos viviendo. Y de verdad, hermanos, ponga atención y no vaya en contra del pastor, vaya en contra de Dios. Si a usted la palabra del Señor llega y le redarguye y le exhorta y le corta y le penetra y le vuelve a decir: fulano, estás mal, tienes que cambiar tu modo de vivir, tienes que cambiar tu modo de pensar, tienes que dar un giro y vivir para la gloria del Señor, hermano, discúlpeme y vaya y reclámele a Dios. Pero hoy la palabra va a hablar, porque la palabra del Señor habla, hermano. Nuestro Dios habla y nos confronta con su palabra, hermanos, y nos dice: ¿sabes qué, fulano? Estás mal en esto. ¿Sabes qué, X? Estás mal en este otro. ¿Sabes qué, Z? En esto estás fallando, en esto otro, hermanos. Y nosotros debemos de darnos cuenta y hacer una etapa en nuestra vida y decirle: Señor, perdóname, como David: Señor, perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti. Al que ofendemos, hermanos, es a nuestro Señor primeramente, no al pastor, no a su esposo, no a su esposa. Al que ofendemos es a nuestro Dios. Primera de Corintios 6. Cuando tenga, con un fuerte amén, se ponen de pie en reverencia a la palabra del Señor, hermano. Primera de Corintios 6. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor así, sígame con su vista, hermano. ¿Osa? Amén. Amén. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios con cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. ¿Para qué? Para avergonzarlos lo digo. Pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleita en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? Porque no sufrís más bien el ser defraudados. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados,
ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Que el Señor bendiga su santa palabra, hermanos. Vamos a orar. Señor Dios mío, Padre Celestial, vuelvo a ti, Señor, en esta hora, para que seas tú, Padre Santo, el que tome el control de esta voz, de esta garganta, Señor. Y que seas tú transmitiendo, Padre, tu palabra, Señor, a este pueblo. Que necesitamos, Señor, que tu palabra, Señor, haga eco en nuestros corazones. Que necesitamos, Señor, que tu palabra, Padre Santo, nos confronte. Que necesitamos, Señor, que tu palabra nos exhorte, Padre Santo. Y que seas tú mismo, Señor, el que nos diga, que nos enseñe en lo que estamos fallando, Padre. Señor, nosotros somos tus embajadores aquí en la tierra. Lo único que hacemos, Señor, es representarte. Yo me preguntaría si lo estamos representando bien o no lo estamos representando bien. Si estamos caminando como Él quiere que caminemos. Pues esto os digo, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Señor, te pido, Padre Santo, que seas tú abriendo los corazones y que tu palabra penetre, Señor. Que podamos salir edificados, Señor. Que podamos salir de este lugar dándote gloria y honra solamente a ti, Padre. Y que podamos, Señor, verdaderamente confrontar y contrarrestar el pecado, Señor, para seguir honrándote, Padre. Sé con tu pueblo, sé con tu siervo, y en tus manos estamos, porque lo oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Voy a tomar asiento, hermano. Empieza los versículos que leímos. Osa. Esta palabra es demandar. La usaban para demandar a otro creyente. Se dieron cuenta, si se dieron cuenta en estos versículos, hermanos, que miramos, hay varios no sabéis. Muchas veces nosotros, por la ignorancia de nosotros, no nos damos cuenta porque lo leímos muy rápido, no sabemos el significado. En el versículo 3 dice, o no sabéis. Dice el versículo 2, dice, o no sabéis que los santos. El versículo 3, o no sabéis que hemos de juzgar. El versículo 9, no sabéis que los injustos. Hermanos, hay varios no sabéis. Y es por eso el título de esta predicación, no sabéis. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, no sabemos e ignoramos las cosas que Dios nos demanda a cada uno de nosotros en su palabra. Nosotros, hermanos, por no saber, ignoramos las cosas que el Señor nos está demandando, que nosotros debemos de tomar y hacerla propia para poder ponerla en práctica. Muchas de las veces nosotros ignoramos, hermanos, la palabra del Señor. La palabra del Señor nos dice claramente que nosotros seamos hacedores de su palabra. O sea que toda la palabra del Señor nosotros debemos de ponerla en práctica. Y es bien importante, hermanos, que nosotros escuchemos la voz de Dios a través de su palabra y que no la ignoremos. Porque no sabéis con respecto a nosotros mismos. Muchos de nosotros, hermanos, nos confundemos. Muchos de nosotros, hermanos, no sabemos lo que estamos haciendo. Muchas de las veces nosotros mismos nos estamos engañando pensando que verdaderamente nosotros somos salvos y estamos haciendo las cosas que veníamos haciendo cuando estábamos muertos de nuestros delitos y pecados. Muchas de las veces nosotros venimos cometiendo los mismos errores, hermano, que veníamos cometiendo de antes de conocer a Cristo. Por eso la palabra del Señor, hermanos, es bien importante y jamás se contradice. A mí me gusta ese versículo de 2 Corintios 5:17 que dice, de modo que si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es. He aquí que todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Por eso muchos de nosotros, hermanos, no sabemos con respecto a nosotros mismos e ignoramos las cosas de nuestro Señor. Pensamos que venir a los caminos de Cristo, que caminar con Cristo era como veníamos caminando antes. Y es una rotunda mentira y nos estamos engañando nosotros mismos. 1 Corintios 3:16 dice la palabra del Señor así. Tenga su Biblia, hermano, a la mano. Vamos a estar leyendo muchos versículos, varios versículos.
el Señor nos va a hablar. Lo tenemos. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de quién? De Dios. Y que el Espíritu de Dios mora ¿dónde? En vosotros. Wow, hermanos. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Hermanos, muchos de nosotros ignoramos que este cuerpo que tenemos, que este material en el que nosotros estamos, es el templo del Dios viviente, que Dios mora en nosotros. Sí, hermanos, cuando nosotros tenemos una verdadera conversión, cuando nosotros verdaderamente nos hemos arrepentido y aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida, el Señor pasa a morar dentro de dentro de nuestro corazón, dentro de este cuerpo terrenal. En el versículo 17 dice la palabra del Señor así, 3:17, lo tenemos, ¿verdad? Si alguno destruye el templo del Dios, le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois ¿quién? Vosotros. Santo es. Amén. Este cuerpo terrenal, este cuerpo de inmundicia, hermanos, debe de ser santo. ¿Por qué? Porque es el templo del Dios viviente. Es el templo, hermanos, donde mora el Espíritu de Dios. ¿Y qué es lo que la iglesia de Cristo en general, hermanos? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo con ese templo? Que este cuerpo, hermanos, ya no nos pertenece, sino que es de Dios. Y nosotros estamos destruyendo. Y esto es una advertencia severa, hermanos. Es más, los comentarios dicen que cualquiera, hermanos, que interfiere en la edificación de la iglesia, sobre que nosotros destruyamos el cuerpo, el templo de nuestro Señor, o el crecimiento, hermanos, de nosotros mismos, el Señor nos va a destruir a nosotros. Nosotros somos el cuerpo del Espíritu Santo. Y por lo tanto, como somos cuerpo, somos templo del Espíritu Santo, nosotros debemos de cuidarlo, nosotros debemos de santificarlo, y nosotros, hermanos, debemos de ir sacando toda la inmundicia que hay en nosotros. Si somos templo del Dios viviente, nosotros día con día deberíamos de ir sacando, hermanos, todo lo que no es santo para nuestro Señor. Todo. Y cuando digo todo, hermanos, empezamos con lo que estamos mirando. ¿Qué es lo que estamos mirando? Y cuando digo todo, hermanos, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo estamos caminando? ¿Cómo nos estamos conduciendo? ¿Cómo es que nosotros estamos viviendo para santificarnos, para ir sacando la inmundicia, lo que había dentro de nosotros? Porque ahora vive nuestro Señor en cada uno, de aquel que lo aceptó, de aquel que tuvo un encuentro. Ayer con un hermano yo le compartí y le decía, hermano, le dije, le estaba compartiendo mi testimonio. Le digo, mire, hermano, yo tenía 3 años ya en la iglesia. Ya estaba yo en la iglesia, tenía 3 años. Yo iba y evangelizaba. Yo iba a tocar puertas y evangelizaba. Decía el pastor era chofer de autobuses de la escuela pública de aquí de Denver. Y le daban, pero un montón, no le daban. Se las vendían un montón de cajas de chocolates. Pero un montón, hermanos. A $25. Y traía 50 chocolates. Y le decía a usted, hermano Osi, ¿cuántas cajas quiere? Pues el hermano, una, se lleva 2, hermano, y me trae los 100 pesos. Así, y así cada uno, a todos. Y decía, ¿quién quiere vender chocolates? Yo, pastor. Y me iba a la esquinita, pregúntale a mi esposa, todavía no teníamos a Génesis. Me iba a la esquinita, a la afuera de las tiendas, como los niños chiquitos. Chocolates a pesos, chocolates. Yo no sé si han visto los niños que están vendiendo chocolates de esos días a pesos. Pues nosotros nos íbamos a vender para ayudar a la iglesia.
Y yo le decía al hermano, le compartía al hermano, digo, si decía el pastor, ¿quién quiere cortar la yarda? Yo, pastor. ¿Quién quiere evangelizar? Yo, pastor. ¿Quién quiere pintar? Yo, pastor. Todo quería hacer. Ya tenía 3 años caminando. Ya tenía 3 años viviendo, supuestamente que yo era salvo, pero venía cometiendo los mismos errores que venía haciendo antes de conocer de Cristo. Venía robando, venía mintiendo, venía fumando, venía haciendo todo lo que venía haciendo antes de conocer a Cristo. Dígame si usted, porque va a la iglesia, porque sirve en la iglesia, usted verdaderamente ha tenido una verdadera conversión. No, se emocionó y quiere servir y quiere hacer todo en la iglesia, pero no ha sido salvo. Una persona que verdaderamente es salvo, se le ve. Una persona que verdaderamente es salvo, deja lo anterior, lo que pasó, las cosas pasadas las tiene en el olvido, están muertas para él. Y todo lo que le da a Cristo es nueva criatura y empieza a vivir para agradarle a Cristo. ¿Usted cree que Cristo o que nuestro Dios, nuestro Cristo se deleitaba cuando yo fumaba y me echaba como 3, 4, 5 chicles y perfume para que el pastor no me oliera? No se deleitaba, hermano. Lo ofendía al Señor, lo bofeteaba. Iba por todo el camino, de camino al servicio, de camino, fume, me fumaba hasta 2, 3 cigarros seguidos antes de llegar. Dice, porque ya voy a durar 2, 3 horas allá sin fumar. Entonces me fumo los que me tocan aquí de caminito. Y muchos de nosotros, hermanos, estamos igual. Muchos de nosotros, sabiendo que somos el templo del Dios viviente, que Dios está con nosotros. Dice la palabra del Señor, donde leímos en el versículo 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Pero fíjense, hermanos, lo que nos dice 2 de Corintios 6:16. Vaya 2 de Corintios 6:16. Segunda de Corintios 6:16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán ¿qué? Mi pueblo. Habitaré y andaré, caminaré con ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Usted cree que el Señor no se daba cuenta que yo me fumaba 3, 4 cigarros antes de llegar al templo? ¿Usted cree que el Señor no se da cuenta, hermano, lo que usted o lo que nosotros estamos haciendo en escondidas? ¿Ustedes creen que el Señor no se da cuenta de lo que estamos haciendo? El Señor se da cuenta de lo que estamos haciendo. Queremos nosotros engañar a Dios, y nos estamos engañando nosotros mismos, porque el Señor se da cuenta perfectamente lo que usted, lo que yo estamos haciendo escondidas. El Señor sabe perfectamente, hermano. Jóvenes, el Señor sabe perfectamente lo que miras, la pornografía que miras en el teléfono. El Señor sabe perfectamente los mensajes que le mandas a supuestamente amiguitos, a supuestamente amiguitas. El Señor lo conoce. Y queremos nosotros engañar a Dios. Y nosotros nos estamos engañando a nosotros mismos. Dios no se va a dar cuenta, pastor. Claro que Dios se da cuenta. Claro, por eso el Señor es omnipresente, hermanos. Por eso el Señor está en todos lados, porque te está viendo, nos está viendo lo que usted, lo que yo estamos haciendo. Cuando una persona roba, hermanos, roba el objeto que robe, lo roba y se lo echa y voltea luego para todos lados, que nadie lo mire. Pero jamás voltea para arriba, porque Dios lo está viendo. Y estamos ofendiendo a Dios. Si usted está en la idolatría, si usted está en la fornicación, y ahorita vamos a ver todos esos versículos que acabamos de leer, hermano. Pero si nosotros somos el templo de Dios, nosotros somos, hermanos, incompatibles con los ídolos.
Incompatibles. Si usted verdaderamente es un hijo de Dios, usted es incompatible con los ídolos. Usted es incompatible, hermanos. Nosotros somos el templo del Dios viviente porque el Señor habita con nosotros, anda con nosotros y es nuestro Dios. ¿Y qué estamos haciendo con el templo de Dios? ¿Qué es lo que está haciendo usted, hermano? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Claramente dice que está con nosotros, que va con nosotros, a donde nosotros vayamos. Y si usted está haciendo cosas, hermanos, como Dios quiere. Porque hay también personas, hay hermanos también que verdaderamente se están esforzando en hacer, se sacrifican en hacer lo que el Señor les está mandando. Pero eso no es ganancia y no quiere decir que vas a tener una recompensa. Pero el Señor sí dice, bienaventurado el varón, y eso incluye a la varona también. Bienaventurado el varón que soporta las ¿qué? Las tentaciones. Bienaventurado. Bienaventurado aquel que es bofeteado por mi causa, aquel que lo corretearon por mi evangelio, aquel que lo apedrearon por decir la verdad. Bienaventurado, hermano. Bienaventurado. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros con el templo de Dios? ¿A dónde estamos llevando el templo de Dios? Hagamos de corazón, hermanos. Nosotros que lo que hagamos, lo hagamos de corazón para Dios y no para los hombres, como dice su palabra. Bienaventurado, hermanos, porque Dios lo mira todo. No sabéis, hermano, también con respecto a las grandes consecuencias de las pequeñas cosas. 1 Corintios 5:6 dice la palabra del Señor así. 1 Corintios 5:6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la qué? Masa. ¿Toda la qué? Masa. Hermanos, el Señor nos dice que no nos jactemos porque nuestro orgullo nos puede cegar frente a nuestro deber. Frente a nuestro deber de tratar nosotros con el pecado. Y podemos caer muchos de nosotros envueltos y destruyendo la iglesia y el templo de Dios. Porque si nosotros toleramos el pecado, cualquier pecado siempre invadirá y corromperá a la iglesia local en su totalidad. ¿Qué es lo que hace un jitomate que se está pudriendo dentro de la caja de los jitomates? Pudre a todos. Si no sacas ese jitomate podrido, va a podrir a todos los jitomates. Y después toda la iglesia va a estar podrida. Decía un pastor, es que nosotros debemos de traer a los jóvenes, de entretener a los jóvenes. ¿Qué es lo que hace usted con los jóvenes? Y por eso se fueron unas familias. ¿Qué es lo que hace usted con los jóvenes? Leer la palabra del Señor. Eso es lo que tienen. El miércoles tienen estudio bíblico. El viernes también tenemos estudio bíblico. El domingo también estudian la palabra del Señor. Están bien cimentados en la palabra del Señor. Pero que no hace nada para entretenerlos. La iglesia no es para entretener a nadie. La iglesia no es para... La iglesia es, hermanos, el local, el templo, es para instruir, para ir, para escudriñar la palabra de nuestro Señor y que tengamos el crecimiento para la gloria de nuestro Señor. El templo no es el lugar, el local, no es para entretener a ninguno, hermanos. Este lugar es para que nosotros nos santifiquemos para la gloria de nuestro Señor, para que nosotros aprendamos cómo caminar con nuestro Señor, para que nosotros vayamos, para que nosotros nos conduzcamos como dice la palabra de nuestro Señor. Aquí no es para entretener absolutamente a nadie, hermanos. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Hermanos, muchos de nosotros, cuando traemos el pecadito dentro de nosotros, empezamos a destruir el cuerpo, el templo
del Dios viviente. Y empezamos a destruir la iglesia local donde el Señor nos ha puesto. Empezamos a destruir la iglesia local en su totalidad. Seguimos leyendo, hermanos. Limpiemos. Continúen en el versículo, estamos en el versículo 5, 6, en el versículo 7. ¿Qué dice? Limpiaos pues de la vieja, ¿qué? Levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. ¿Por quién? Por nosotros. ¿Cómo nos estamos limpiando, hermano? Estamos desechando el ego, estamos desechando el orgullo, estamos desechando el carácter, y que nos llenemos del carácter de Cristo. Usted me puede decir, pastor, ¿y cómo es el carácter de Cristo? Sencillo, hermano, bien sencillo. Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos dice cómo era el carácter de Cristo. Sencillo. Si usted conoce y si usted va a las escrituras en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, mire el carácter de Cristo. Mira cómo Cristo se compadecía por los pobres. Mira cómo Cristo miraba al pecador. Mira Cristo cómo ayudaba al que estaba enfermo. Mira Cristo cómo hacía lo que todo Él hacía en los 4 evangelios. Usted quiere tener el carácter de Cristo, lea los 4 evangelios y vea como Cristo. Si usted quiere reflejar a Cristo y ser como Cristo, debe de aprender primeramente cómo era Cristo. Llenarse de ese carácter y poder ver y poder analizar y también dice la palabra del Señor, hermano, que muchos de nosotros, por su nombre, el Señor nos da una lista. ¿Saben qué? Miren, por mí van a padecer esto. Y nos da una lista bien grande. Ahí de ustedes si le quieren entrar. Pero recuerda que yo voy a estar con vosotros hasta el fin del mundo. Recuerden que yo voy a ir delante de ustedes. Recuerden que yo voy a estar con vosotros. El Señor nos da una lista, hermanos, de lo que vamos a padecer. Pero también el Señor dice, ¿sabes qué? El que venciere, el que vaya y que lo haga. Nosotros debemos de llenarnos del carácter de Cristo, y nosotros podemos contrarrestar el pecado. Entonces, cuando nosotros nos llenemos del carácter de Cristo, nosotros vamos a empezar, hermanos, a desechar. Entonces nosotros vamos a empezar a limpiarnos. Entonces nosotros vamos a poder llenarnos, hermanos. Mire, lo que traigamos nosotros arraigados antes de conocer a Cristo, hermano, cuando uno se empieza a llenar del carácter de Cristo, todo eso va desapareciendo. Porque Cristo es poderoso, hermanos. Cristo es el que nos ayuda en todos los sentidos. El que nos lleva, el que nos trae. Romanos 8:31, que dice, si Dios está con nosotros, ¿quién está en contra de nosotros? Nadie. Porque Cristo está con nosotros. Porque mayor es el que está con nosotros que el que está ¿en dónde? En el mundo. ¿Sí ven? Si quiere usted llenarse del carácter de Cristo, tiene que leer la palabra del Señor. Si usted quiere imitar a Cristo, debe de conocer primero lo que hacía Cristo. Y si no quiere imitar, si no quiere llenarse de Cristo, hermano, entonces nos estamos llenando del mundo. Y es lo mismo para nuestros jóvenes. Y decíamos con mi esposa, nosotros somos los responsables de qué le permitimos y qué no le permitimos a nuestra hija. Somos los responsables. ¿Qué es lo que está viendo en el teléfono o qué es lo que no está viendo en el teléfono? ¿Qué es lo que está buscando en el internet y qué no está buscando en el internet? No, hombre, ahí los hijos les ponen unas claves, cruces, tachas y no podemos desbloquear ese teléfono. Es mi privacidad, papá. ¿Cuál privacidad? Yo te pago el bill. Es cierto. Así es. ¿Cuál privacidad? Es que debes respetar. Cuando tú empieces a respetar a Dios, te voy a respetar, hijo. Cuando tú pienses a llenarte del carácter de Cristo, entonces te voy a dar espacio, porque voy a saber que caminas con Cristo.
y no caminas. Ay, es que poquito que miren, ¿a quién le hago daño? No, y antes de llegar a la casa borran todo lo que vienen todo el día, para que el papá, la mamá no se den cuenta. ¿Cómo estamos nosotros trabajando? Nosotros somos los responsables. Ah, es que ya está grande. Pues si ya está grande, que se vaya a trabajar y que rente un apartamento solo. Amén. Nosotros estamos aquí para tener el carácter de Cristo y vivir como Cristo. Nosotros estamos aquí y somos responsables de llevar a nuestros hijos la misma palabra del Señor. Si usted va a Efesios, claramente nos dice la palabra del Señor cómo es que nosotros debemos de hablar a nuestros hijos, cómo es que nosotros debemos de corregir a nuestros hijos, cómo es que nosotros debemos de hablar y corregir a nuestras esposas, y cómo nosotros también debemos de corregirnos a base de la palabra del Señor cuando tengamos el carácter de Cristo. Pero si tenemos el carácter de la vieja naturaleza, no respetamos absolutamente a nadie. Tenemos el cuarto y jóvenes tienen el cuarto patas para arriba. Van a buscar un zapato, pero se ponen un calcetín de uno y uno de otro porque no encuentran el par. Necesitamos llenarnos del carácter de Cristo. Necesitamos vivir como Cristo. La palabra dice, no sabéis, hermanos, también con respecto a las consecuencias del pecado. Yo les decía hace un momento que todo pecado trae consecuencias. 1 Corintios 6, 9 y 10. Vayamos más rápido, hermano, en tiempo, ¿sí? ¿Lo tenemos? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios. Fíjense, el que es injusto no heredará el reino de Dios, pero tampoco lo heredarán los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Espero, hermanos, que ninguno de los que estamos aquí estemos en esta lista. Espero que, porque aquí no creo que haya ninguno injusto. O sea, injustos. Aquí no hay injustos, ¿verdad que no, hermanos? Nosotros no nos gozamos de la injusticia. Aquí no hay fornicarios, ¿cierto? Ni tampoco idólatras. Menos, hermanos. Menos que entre nosotros haya adúlteros. Menos. Tampoco que haya afeminados. Menos ladrones. ¿O acaso habrá ávaros? ¿Borrachos? Esto sí no hay aquí en la iglesia, hermanos. Aquí no hay hermanos maldicientes. Aquí no hay. En la iglesia más para allá sí hay muchos, pero en esta no. O sea, miren, hermanos, cómo nos engañamos a nosotros mismos. La palabra del Señor dice, todos esos son pecados, hermanos, que aún dentro de la iglesia se están mirando, que aún dentro del cuerpo de Cristo se están dando esos pecados, aún dentro del cuerpo de Cristo. Ayer me decía el hermano con el que compartí, hermano, me dice, ¿saben qué, pastor? Dice, cierto pastor que yo conozco, se fue con una jovencita de 16 años de la congregación. Una jovencita de 16 años. Dice, y lo peor, ¿sabe qué fue? Que se movió para Texas y allá está ejerciendo el pastorado. En la iglesia de Cristo no hay esos estafadores, no hay esos fornicarios, no hay esos adúlteros. El pastor yéndose con una jovencita de 16 años y ejerciendo todavía el pastorado en otro. Aquí nadie me conoce, pero te conoce Dios. Aquí nadie sabe que yo estaba casado con Violeta. Aquí voy a ejercer el pastorado. Aquí voy a hacer lo que se me antoje. Pero Dios sabe perfectamente quién eres. El Señor sabe perfectamente de dónde te sacó. El Señor sabe perfectamente el
el castigo que tendrás, porque claramente dice la palabra del Señor que los fornicarios y los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Amén. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Me dice el hermano, no, pastor. Dice, tal pastor, dice, está en la cárcel porque trató de abusar de otra persona que no era su esposa, de una muchacha. Pero en la iglesia de Cristo no hay, hermanos. ¿Y saben qué? Cuando el pastor les predica así, me voy a ir de la iglesia, el pastor ya la agarró conmigo, que soy borracho, que soy mentiroso, que soy estafador, que soy adúltero, que soy esto. Yo ya mejor me voy a la iglesia donde no me digan nada. Estaba escuchando, hermanos, hace estos días atrás, estaba escuchando a un pastor y decía este pastor: rodeate de gente, escúchelo bien, hermano, rodeate de gente que te aleje del pecado y que no te lleve al pecado. Rodéate, vete de esa gente que te induce, que te lleva al pecado. Mejor rodéate de personas que te alejan del pecado. Rodéate de personas que te llevan al culto. Y retira y quita esas personas que te están alejando del culto. Rodéate de esas personas que te llevan a santificarte. Y aléjate de esas personas que te están alejando de la santificación. Rodéate de personas que verdaderamente amen a Dios. Y aléjate de las personas que aborrecen a Dios. Miren, hermanos, nosotros nos llenamos mejor de personas que nos digan chismes. Es más, nos encanta platicar con esas personas. Nos encanta. Y también la palabra del Señor dice los chismosos. Nos encanta platicar con los chismosos. Es más, nos gusta que nos busquen para que nos digan. Ayer fuimos a ver la película de... ay, Dios, se me fue. Del Leoncito, el Rey León. Y estaba un ave, no me acuerdo cómo se llama la ave, y venía y le decían: a ver, date informe. Y empezaban a hablar la ave, a los que vieron la película ya saben de qué hablan. Hable y hable, fulano de tal, los elefantes, las cebras, y empezaba a hablar y hable. Y se iba, y al día siguiente: a ver, dame tu informe. Y así estamos nosotros en la iglesia, hermano, con los chismosos. A ver, ¿qué escuchaste? ¿Qué dijeron? Y nos gusta saborear el chisme. Nosotros debemos de rodearnos, hermanos, de personas que verdaderamente se sacrifiquen continuamente para agradarle a Dios, y no de personas que se revuelquen en el pecado y aborrezcan a Dios. Pero somos astutos. No, yo voy a ir con el hermano. No, hombre, me invitó a una carne asada. No, hombre, voy a ir con este otro hermano. Hermanos, envolvámonos con personas que nos dicen: ¿sabes qué? Vamos al estudio. ¿Sabes qué? Vamos a leer la palabra del Señor. Envuélvanos con personas, hermanos, que verdaderamente nos acerquen cada día más a Dios. No sabéis, hermanos, con el respeto al sustento de la iglesia. Hechos 4:35. Hechos 4:35. Ya voy terminando, iglesia. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor así: y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su ¿qué? Y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Hermanos, nosotros no debemos ignorar nuestras necesidades de ayudar a la iglesia local. He escuchado mucho, hermano, que dicen personas: es que yo ayudo a la iglesia donde yo nací espiritualmente. Es que yo ayudo a la misión fulana de tal. Es que aquellos sí tienen necesidad. Hermanos, el Señor lo puso en este lugar, y este lugar tiene necesidad. Este lugar tiene necesidad. Tiene necesidad de pagar la renta. Tiene la necesidad de pagar utilidades.
y tienen la necesidad de demás cosas que necesitamos ayudar a la obra local. Si el Señor le pone en su corazón, hermanos, ofrendar para alguna misión, gloria sea para el Señor. Y que el Señor le multiplique, hermano. Que el Señor le supla todo. Y más, mucho más de lo que usted da, hermanos. Pero nuestra responsabilidad, decía el pastor Paul Washer, si nosotros no sabemos apoyar a nuestra iglesia local, es porque nosotros estamos alejados completamente de Dios. Porque nuestra iglesia local, como la iglesia, como la misión a la que nosotros estamos ofrendando, tiene sus necesidades, la iglesia local también tiene sus necesidades. Y nosotros lo ignoramos y lo olvidamos. Que ofrende el pastor, como que era, tiene compañía. Que ofrende Delfín, no tiene compañía. Y así nos empezamos a desligar. Que ofrende aquel otro, que dé aquel otro. Hermanos, la responsabilidad es de la iglesia de Cristo. Donde usted se está congregando, ayudar, apoyar, y no solamente, hermanos, es monetariamente. Lo que necesita la iglesia, ¿no? La iglesia necesita maestros, varones, varonas que se levanten y que digan: pastor, aquí estoy yo para servir como maestro. Aquí estoy, no sé, para cuidar a los niños de la cuna. No sé, pero aquí estoy. Le ayuda a la hermana que cambie los pañales, pero aquí yo voy a estar pendiente. La iglesia tiene necesidades, hermanos. Así como nuestro cuerpo tiene necesidades, la iglesia local también tiene necesidades. Y muchas necesidades. Necesitamos maestros. Necesitamos quien limpie. Ahorita el hermano Pablo, la hermana María no están. Y los viejitos, sin que nadie les dijera, cada lunes venían a limpiar. Dígame si usted ha limpiado. ¿Cuánto hace que no limpia usted la casa del Señor? Su casa, yo no sé si la quiere limpiar o no la quiere limpiar, pero la casa del Señor. ¿Qué dice la guerra? ¿Cómo está la casa del Señor? Nuestras casas están a tercio. Eso. Y la casa del Señor la tenemos ¿cómo? Olvidada. El hermano se fueron 2-3 semanas, hermano, y están pensando en irse. Necesitamos de todos que pongámonos a ayudar en la obra de nuestro Señor. No ignoremos, hermano. La iglesia local también tiene necesidades. ¿No sabéis con respecto a las normas de la vida cristiana? Con este versículo termino, hermanos. 1 Corintios 9:24. ¿No sabéis a las normas de la vida cristiana? 1 Corintios 9:24. Amén. Dice la palabra del Señor así: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Iglesia, corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Cómo estamos corriendo, hermanos? ¿Cómo está corriendo usted? ¿Agradándole a Dios o deshonrándole a Dios? Puede quedar, hermano, mal conmigo, pero con Dios no quede mal, hermano. Comprométase con Dios, comprométase con su iglesia y haga lo que haga, que sea para la gloria y honra de nuestro Dios. No importa lo que haga, hermano. Si usted va a limpiar, gloria a Dios, hermano. Si usted va a tocar, gloria a Dios. Si usted va a enseñar, gloria y honra sea para nuestro Señor. ¿Qué es lo que vamos a hacer de hoy en adelante? ¿Agradarle o deshonrarle a nuestro Señor? Vamos a orar, iglesia. Señor Dios mío, Padre Celestial,